con esta difícil relación que ya le preocupaba a Lucas, por ejemplo. ¿Cómo hago yo? Porque son lecturas apropiadas, ¿no? Justamente este ensayo es una línea muy sutil entre cito a un autor, lo comento, lo gloso, veo de qué va, etcétera, y doy mi opinión, ¿no? Esa es una modalidad. Otra modalidad del ensayista es canibalizar sus lecturas. Se come, se apropia de las lecturas, las internaliza y hace una cosa todavía más fuerte, más peleonera, digamos, que aquí de todas maneras es un texto muy valioso que va viendo la condición de la mujer desde una escritora y ella comenta, pero me estoy acordando cómo esto le preocupaba a Lucas, cuando Lucas en este texto de 1911, que es una carta a su amigo Leo Popper, donde le dice, ¿será esto que hice? La gran pregunta de Lucas, que había hecho una serie de textos donde él hablaba de otros textos literarios o de otros poemas o de distintos escritores, y Lucas se preguntaba, ¿esto que yo hice nada más es un parásito? O sea, si yo hago un ensayo sobre Thomas Mann, ¿lo que estoy haciendo es un parásito de la obra de Thomas Mann o se sostiene por sí mismo? Decía Lucas. Esto es lo que a él le angustiaba. En realidad era una pregunta por la legitimidad. ¿Estos textos que escribí tienen legitimidad? ¿Tienen derecho a vivir solitas su alma? ¿Los puedo publicar aparte? ¿O son nada más parásitos de los textos que fueron comentando, ¿no? Que es una línea muy delgada, que no se puede fijar de antemano y que ustedes van a tener que estar permanentemente viendo, ¿no? Cómo de toda lectura sale una interpretación y esa interpretación puede dar lugar a un texto nuevo con un orden nuevo, ¿no? Me estaba acordando que ustedes me iban a hacer preguntas. Sí, Pero yo te bueno. iba a decir que muchas gracias por esa que dicen acá. Diana, ¿estás escribiendo? Si quieres comentarnos. No, yo creo que pueden encender los micrófonos, chicos, y comentar lo que se les ocurra ya en este punto. Sí, muchas de las cosas, yo de verdad te agradezco mucho este comentario de la revista, me parece súper lindo que lo hayas leído así como de cercana. Y sí, qué lindo. Y que pues nos haya dado esa retroalimentación del proyecto desde el ensayo me parece hermoso. Muchas gracias. Ah, qué bueno, qué bueno. No sé si tienen, Diana, tú estabas por ahí comentando algo de lo que Liliana estaba diciendo. Yo creo que puedes prender tu micrófono y hablarnos. No seas tímida. Hola, buenas tardes. Hola, No, Diana. bueno, no, decir que muchas gracias por todo. De verdad que he podido, pues Franci nos pasó unas lecturas que tienen que ver, pues una lectura que tú hiciste, un ensayo sobre Tomás Segovia y otra Sí. lectura. Y a partir de eso, como que, bueno, a manera personal me ha acercado el ensayo de otra manera, como una manera como más, bueno, como de entenderla más, sí, entender este género de manera más profunda y me ha gustado mucho porque me identifico con muchas cosas de las que dices sobre él, ¿no? Sobre todo como, acá noté en algún lado, sobre el ensayo, como una definición que das más o menos del ensayo como una solidaridad simbólica, ¿no? Y era más o menos de lo que has venido hablando, de que el ensayo pues tampoco nunca tiene como una conclusión, sino que es como también la búsqueda del autor, pero en esa búsqueda el autor se encuentra con otras lecturas y otras definiciones, y entonces redescubre y también propone, y bueno, es como una cadena. Y eso me ha gustado mucho porque, bueno, en los temas que a mí me gusta trabajar,
como que busco siempre un poco como que no, que hayan varios horizontes y que pueda poder hablar desde los horizontes y desde los umbrales también, ¿no? Entonces, como que el ensayo me ha parecido muy interesante, pues desde esa perspectiva. Entonces, ahorita escuchándote, bueno, pues haces como un recuento de todo lo que es este género tan interesante y nada, feliz de poder escucharte. Muchas gracias, Diana. Ahora que dices Tomás Segovia, en efecto, pues sí fue mi maestro. Él era un gran poeta y un gran ensayista y un gran lingüista, además, que no se dejaba marear por las teorías de moda, más bien le encantaba criticar las teorías de moda, le encantaba, o sea, ir a contrapelo, siempre le gustaba, le molestaba a los que hablaban porque Foucault o porque Roland Barthes o porque Todorov. Él lo que hacía era pensar libremente y me legó una oposición, un contraste, bueno, una frase que para mí ha sido muy iluminadora y como en la educación moderna no hay secretos, yo la comparto, que es: todo decir es un querer decir. Solamente un poeta y una persona que tenía muy claro lo que quería decir podía sintetizar esto que para mí ha sido una norma de vida, de lectura, y la he encontrado después en Merleau-Ponty. Él era un gran seguidor de los fenomenólogos, Tomás Segovia. Eso me enteré después. Pero yo, cuando lo escuché decir esto, mucho se me ordenó en la cabeza. Lo que él planteaba era, contra esta moda que dice que los textos hay que verlos independientemente del contexto, ver el texto en sí mismo cerrado como una forma, como una configuración, como una caja perfecta. Lo que hay que ver cada vez que leemos, no solo, bueno, digamos, estaban los formalistas que defendían, ¿no?, la idea de que el texto puede funcionar como una máquina, que una vez que está creada la máquina ya funciona sola y produce significados solita. Contra esta idea formalista estaban los intencionistas o intencionalistas, ¿no?, que decían: no, hay que ver qué es lo que quiere decir un autor, qué es lo que quiere defender, cuál es su postura, etc. Bueno, Segovia decía que el propio texto, hay que ver lo que el propio texto quiere decir. ¿Por qué decía esto? Porque planteando que los textos no son neutrales, no son máquinas, no son neutralidad. Siempre quieren incidir en el discurso social, siempre quieren responder a debates, siempre quieren ser tomas de posición. Y eso es muy útil, muchachos, para ver desde la revista de ustedes qué quiere decir la revista. Y ese qué quiere decir la revista los va a guiar a ustedes independientemente de lo que cada uno de ustedes quiere decir. La revista funciona como un colectivo y la revista quiere decir. Y quiere decir incidiendo en el debate simbólico. Es una toma de posición, es una valoración, una puesta en valor, que cada vez es más importante en un momento en que hay una enorme crisis de valores de todo tipo, ¿no?, y que vivimos esta etapa que Josefina Ludmer llamó postautónoma, donde ya olvídense de la idea de pureza de los géneros, pureza de la idea de belleza, valores únicos, rigurosos, sobre qué es bueno y qué es malo en literatura, tal como me lo enseñan las instituciones, desde la escuela primaria hasta la universidad. Me hacen leer el Quijote, quiere decir que es bueno; no me hacen leer tal cosa, quiere decir que esa cosa es mala.
esta idea institucionalista del gusto, ¿no? Entonces, es un momento en que los valores, bueno, y lo que dice Ludmer es que hubo un momento, después de mucho sangre, sudor y lágrimas, con el modernismo en América Latina se había llegado a una idea de autonomía de lo literario, y esta, ya que autonomía ni autonomía, hoy otra vez estamos en un momento de post-autonomía, con cruces de discursos, con cruces de sistemas de valores, qué es lo bueno, qué es lo que no es bueno, qué es lo literario y qué es lo no literario. Esa es otra preguntota. ¿Quién se anima hoy a decir esto es literario, esto no es literario, ¿no? Recuerdo aquel libro, creo que de Terry Eagleton, que empezaba diciendo, citando un pasaje de un pasaje que no se sabía de dónde lo había tomado. Tú lo leías y decías, no, pues esta es una plática de café, esta es una plática de calle. Y después te decía, ¿les parece que esto no es literatura, verdad? Si no, la verdad que no, esto es una plática ahí de, qué sé yo, de dos gañanes en una esquina. Pues esto es Joyce. Y después daba otro ejemplo que era una cosa muy poética, no sé qué, y resulta que era un niño chiquito al lado de, hablando de la luna. Entonces hubiéramos pagado con que era Baudelaire, y resulta que era un niño cualquiera, de una conversación cualquiera registrada. Entonces, ¿cómo ir asignando marcos, sistema de valores, etcétera, ¿no? Por eso también es muy importante pensar en estos acuerdos de lectura, pactos de lectura, en este lado medio jurídico que puede tener incluso la literatura, ¿no? Yo sostengo que si ustedes leen el Quijote o leen a Shakespeare, hay mucho lenguaje notarial jurídico ahí metido. Parece que se estuviera deslindando la literatura de los notarios, de los jueces, como que se va independizando. Y ahora yo creo que otra vez se está volviendo a juntar porque otra vez estamos en lucha de sistemas de valores, cómo valorar lo literario, cómo se valora lo que es bueno en literatura o no, desde qué sistema de valores juzgamos, ahora que además los sistemas de valores están muy disparados, hay muchos, ¿no? En efecto, uno de mis maestros ha sido Tomás Segovia, y una de las ideas que a mí me ha guiado mucho para leer ensayo, por ejemplo, es, por una parte hay un decir, pero sobre todo hay un querer decir. Entonces, la relación entre el texto y el contexto no puede ser recortada tan fácilmente. El contexto no es nada más lo que está afuera. Y también Segovia le gustaban las paradojas, decía, el contenido de una obra está afuera. Claro, porque la relación texto-contexto para él no era tan cuadrada como nos la pintaban en las clases de literatura. Al contrario, todo texto está dialogando con su contexto. Todo decir es un querer decir. El tema que elige el ensayista muchas veces está dictado, bueno, aquí está el COVID, pero también puede estar dictado porque el ensayista no solamente lee, escucha, registra muchos discursos, las voces de lo que se está discutiendo, entonces va tomando lo que está en su contexto para trabajarlo en su propio taller, ¿no? En su propio taller que es su escritura, y regresarlo. Por eso otro crítico del ensayo, que es Max Bense, y muchos otros, dicen que el ensayo siempre es creación, pero también es aplicación, digamos, no es solo crear una obra monumental, sino esa obra relacionada con
con lo que está afuera, ¿no? Por eso también desde América Latina tenemos que defender que se respete a la hora de hacer una traducción o a la hora de hacer la crítica de un autor, que se respete el contexto de producción de lo que fue escrito. Porque si no, no se entiende. Eso le preocupaba a Pierre Bourdieu, que en esta época en que traducimos, ponemos en movimiento tantas ideas y tantas noticias, muchas veces les rebanamos el contexto en que fueron producidas y no se entiende el querer decir en que fueron producidas, no se entiende nada. Entonces, se hacen muy malas traducciones, ¿no? Pero Porque en no general con los textos, ¿no? Perdón. En general con los textos que circulan en el mundo. Es Y eso gravísimo. también tiene que ver no solo con la producción del ensayo, sino como con todos los textos argumentativos que uno se encuentra y también con la manipulación de la información. Estaba viendo, Claro. sí, estaba viendo por Por ahí su- una conferencia hace poco de Regina Crespo, Ajá. colega de Liliana, amiga también, nuestra profesora de la UNAM, y que hablaba justamente de eso, de esos usos como en las publicaciones periódicas también se ven, y sobre todo en los medios digitales, se ven los usos de los fragmentos para información y para desinformación, en un momento en el que nadie sabe nada, cuál es la verdad, así como lo que hablabas ahorita de los valores, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo malo? ¿No? En un mundo donde ni siquiera sabes si lo que pasó realmente pasó, fue que te llegó, no sé, una cadena de WhatsApp o de las noticias falsas, ¿no? Todo esto, que también es como una cosa, un fenómeno impresionante de los discursos que circulan en nuestro mundo y que están cruzando el ensayo porque el ensayo está metido en el mundo, ¿no? Y el ensayista está trabajando con todas esas cosas que están ahí, que es como muy de ahora, muy Exactamente. impresionante. Yo por ahí, Sí, Leslie estaba y escribiendo algo, te iba a decir algo, a, pero perdón, no, termina y ya, a Leslie. ver, no, también quería yo decirles que a la hora de leer los distintos libros, por ejemplo, si yo les cuento de mis propios libros, eh, tienen que ver con un querer decir. Eh, por ejemplo, eh, este que tú habías mencionado, Franci, se llama El ensayo en busca del sentido, el que sacó con el Iberoamerican Nietzsche's Institute. Muy bien, el título está muy bonito, El ensayo en busca del sentido, en fin. Pero una idea que anida aquí muy fuertemente, que late, casi les diría que late aquí, es este tema que decía Franci, que sabe ella que a mí me persigue, que es el tema de la verdad y la buena fe, que creo que es tan importante en nuestros días, ¿no? Por una parte, ver que Montaigne decía que la verdad es decía, bueno, a veces a los niños los castigan porque, muy feo, porque rompieron un jarrón. Bueno, no me acuerdo el ejemplo que era, pero hicieron una travesura y los padres le pegan. Pero si dicen una mentirita, ahí pasa, no pasó nada. Dice, no, pero sí, lo grave es decir mentiras, dice él, porque la verdad es la que nos hace humanos, la verdad es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha, y solo por la verdad somos humanos, dice él. Y bueno, fue tan fuerte ver esta preocupación de él por la verdad, por la buena fe en el decir, la sinceridad en el decir, que a mí me choqueó tanto que, bueno, este libro es el desarrollo de esa idea, de la idea de buena fe, de decir veraz, de correspondencia entre lo que yo digo y lo que veo, entre lo que yo pienso y lo que escribo, entre lo que yo digo y lo que ella escucha. Y después un día al leer cosas de pragmática del lenguaje, descubrí que la buena fe o la fidelidad o la sinceridad son uno de los acuerdos básicos del lenguaje.
O sea que Montaigne fue muy visionario en eso, ¿no? Entonces, lo que les quería decir es cómo en un libro hay un querer decir a veces más escondido, a veces es más fácil encontrarlo, a veces hay que leerlo entre líneas, lo que el libro quiere decir, ¿no? Y en el otro mío, Situación del ensayo, bueno, también tienen tapas bonitas, como ven. Este lo hizo mi hija y este es de Torres García. Bueno, situación del ensayo, por ejemplo, tengo también una serie de intuiciones. Una que tiene que ver con que el ensayo es un texto escrito siempre en situación, es un discurso situado. El ensayo tiene mucho que ver con el yo que escribe, porque es el mundo desde lo particular, ¿no? Que es lo que se peleaba Adorno, el gran filósofo, con, con, los, con los filósofos. Él decía, no, los filósofos quieren hacer un lenguaje abstracto que pretendidamente es universal, pretendidamente general, que no empieza en ningún lugar ni acaba en ningún lugar, sino que es total. Y es mentira, dice Adorno. Y acusan a los ensayistas de ser muy particularizadores. Dice, al contrario, lo correcto es pensar desde el ensayo, partiendo de nuestra situación y llegando hasta donde las fuerzas alcancen. Es decir, y desarrollando un discurso que es más fácil de escribir y más difícil de escribir que el del filósofo. Es más fácil porque tiene mucha más libertad. No hay pautas para escribir un ensayo, pero es más difícil porque el camino que yo elija, yo ensayista lo tendré que justificar a la fuerza, o sea, si no nadie me va a leer, punto. Tan fácil. Nadie me va a leer si lo mío no resulta a la vez convincente y seductor. Las dos cosas. O sea, yo los tengo que hacer un tipo de razonamiento o una exposición claridosa que se sostenga, pero al mismo tiempo tiene que tener carnita, como dicen en México, tiene que tener expresividad, trabajo con el lenguaje, capacidad metafórica, riqueza, capacidad de seducirnos, expresar, tener estilo, todos estos elementos que algunos dicen, ay, el ensayo es como ciencia contaminada de literatura. No, no está contaminada de literatura. Piensa literariamente. Eso es lo que pasa con el ensayo. Bueno, ahora sí, continúen. Sí, Alguien me iba a no sé preguntar si algo. Leslie, tú querías decir algo y después Omar, que tiene levantada la mano. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Escuchándola, pues es un honor y es bastante inspirador todo lo que dice sobre el ensayo. Nosotros pues estamos en ese ejercicio de escritura y lo hacemos pues en el ámbito académico, pero también desde la creación. Y bueno, en mi caso también estoy situada en el punto de la enseñanza. Y pues leyendo todas sus disertaciones, en especial pues esta me llamó mucho la atención, y ahora que usted hacía el desarrollo de las ideas, esto de pensar el ensayo como una performación del acto de pensar. Exactamente. Que parece una cuestión bastante sencilla, pero observándola pues en profundidad y en perspectiva, es una cuestión bastante compleja. Sobre todo cuando uno, pues en mi caso, me toca también hacerlo desde el punto de vista de la enseñanza, entenderlo como una creación, como ligarlo al yo, y tratar de transmitirlo pues a los chicos. Pues yo tengo chicos adolescentes que están también con la chispa de la escritura. Poder decirles a ellos que es una proyección de su pensamiento, realmente es una cuestión muy rica, y de verdad me quedo hoy con esa frase de la performación del acto de pensar, que me parece una cuestión muy profunda y muy compleja.
quería hacerle una pregunta. ¿Hubo alguna experiencia en algún momento de su ejercicio académico que de alguna forma logró juntar pues, la experiencia académica con la de la creación? Porque escribir el ensayo, como usted lo plantea, es también hacer una obra de arte que parte de, pues, de una idea, de una pregunta muy académica. ¿Hubo una experiencia que logró juntar como ese ejercicio académico con la creación? Muchas, pero antes de contestar esta pregunta tan fuerte, tan intensa, eh, quería comentar lo anterior. Tú hablas del performance, del pensamiento y el espacio. Yo vengo pensando últimamente que que el ensayo, además de que podemos escribir un ensayo sobre la ciudad de Bogotá o un ensayo sobre la Ciudad de México, y sin embargo el espacio del ensayo es un espacio simbólico, un espacio mental que se construye en el propio ensayo. Es otro espacio que no es estrictamente, y es otro tiempo, ¿no? A ver, bueno, me pasó, por ejemplo, un día tener descubrir algo que era tan obvio, tan evidente, que no entendía yo cómo nadie lo había descubierto, y es que el ensayo está escrito en tiempo presente. Está en presente. Igual que las revistas, según dice Beatriz Arlo, las revistas están escritas en tiempo presente. A las revistas, dice Sarlo, incluso no les interesa tanto el futuro, les interesa incidir en el presente, ¿no? Entonces, cuando descubrí que el ensayo estaba puesto en tiempo presente, ahí sí que se me empezó a disparar una serie de ideas y de asociaciones, y lo empecé a escribir, y lo volví a pensar, y me empecé a pelear conmigo, porque bueno, me di cuenta que no era tan fácil la cosa, que hay muchos presentes en el presente. Está el presente de mi vida, digamos, yo ahora que se me acabó el agua de limón, que es tal hora, que estoy contenta, en fin, mi situación. Pero también está este presente más largo compartido con mi familia o con mi sociedad. Y también está el presente de la reflexión, ¿no? Eso me interesó mucho cómo el ensayista se mueve sin que nos demos cuenta imperceptiblemente de su propio presente, su situación, y trata de pintarla antes de que se le escape, pero también habla, como dice Montaigne, de la condición humana, o sea, un presente de todos, de largo alcance, ¿no? Y lo mismo el tiempo, lo mismo el espacio, ¿no? También para mí fue importante el yo aquí ahora que planteaba también conocí los deícticos a través de Segovia, cómo todo acto enunciativo está arraigado en el yo aquí ahora y de ahí empieza a expandirse, ¿no? El paso del yo al nosotros. A veces no sé, esta pregunta que me haces la tengo que meditar y es muy difícil de contestar rápido, pero, por ejemplo, recuerdo el momento en que yo estaba con el tema del diálogo y va con el diálogo y lo importante que es para América Latina, la sociabilización de las ideas y las redes intelectuales, todo esto, y vi que bueno, Simón Rodríguez tiene un libro que se llama Sociedades Americanas, y de repente, ¡pim!, se me prendió la lamparita y me dije, yo quiero escribir uno que se llame Sociabilidades Americanas. Y lo que quiero hacer ahí es recuperar un instante en el encuentro de dos figuras en América Latina. Por ejemplo, ¿qué se pudieron decir Simón Rodríguez y Bolívar? ¿Qué le dijo Simón Rodríguez a Bolívar? ¿Qué pasó ahí?
o sea, grandes momentos intensos de encuentro entre dos personas que van pensando el mundo. A veces los detonantes para escribir yo pueden ser ideas brillantes que alguien plantea, a veces dolores muy grandes, una noticia escuchada en la radio que me voy a dar cuenta que mañana va a ser noticia de ayer y nadie se va a acordar de ella, y sin embargo, una que acabo de escuchar hoy que les voy a ahorrar porque soy buena, no les voy a contar, pero en México, que estamos en un momento de un problema de desapariciones, etc. Entonces, momentos de intensidad, digamos, que yo quisiera recrear. Bueno, es un poco lo que traté de hacer en mi libro de Tapa Fea, recuperando ciertos momentos de los escritores ante una circunstancia o ante un proceso intelectual, lo que pueden estar pensando, cómo recrearlo, ante un enigma. A veces las cosas se nos presentan como un enigma que queremos resolver, y cada forma de resolver da lugar a otra forma, ¿no? Si yo les quiero plantear tal cuestión como enigma, va a tener la forma de un enigma mi discurso, tal vez al final aparezca la solución, ¿no? Lo último que me pasó es que me empezó a perseguir Julio Cortázar. Con esto de la pandemia, me parece que Julio Cortázar, que en los últimos tiempos fue tan castigado incluso por la crítica en Argentina, como, ay, ya, Cortázar ya pasó. Y sin embargo, pienso en Casa Tomada de Cortázar. Otro colega hablaba de la autopista del sur, cuando todo se detiene, y todo se detiene, y solo nos queda la solidaridad con el de al lado, bueno, o la casa tomada como una cosa que está siendo invadida. Pues sí, de repente escribo cosas al respecto, me parece una gran metáfora sobre el COVID, casa tomada, por ejemplo. No sé, a veces son ideas, a veces son metáforas, a veces son que encuentro, no sé, de distintas maneras. O leer un texto y de repente algo salta, algo te ilumina, algo te hace clic, algo te dice aquí estoy, ¿no? Y piensas que ahí está el querer decir del texto. Pero igual la tengo que pensar la respuesta porque es más complicada. Sí. No, pero súper, súper, súper lindo. Sí, ¿de dónde surge la creación de momentos así? También como de momentos muy límites, ¿no? También cuando algo que te choca mucho y que tienes que pronunciarte sobre eso, ¿verdad? Eso también es muy detonante, que lo tienes que decir. Sí. Y también ideas que lo persiguen a uno, por ejemplo, como obsesión. la preocupación por la anestesia en que vivimos hoy, o sea, anestesia, o sea, que ya no nos importan las cosas, ya estamos... O, ¿cuál era la otra que les iba a decir? Ay, se me chispoteó ahora. Bueno, la idea de la verdad sí me persigue muchísimo. Porque parece que está pasada de moda, ahora está de moda la posverdad y todo esto, y me parece que nos va bueno, algo que también suelo recordar como un detonante muy importante en mi reflexión. Yo había leído el tema de la buena fe en Montaigne muchas veces, para dar mis clases, lo había leído, lo había entendido, me había emocionado muchísimo. Pero un día, a partir de un acontecimiento como el que puede ser hoy el de las elecciones en Estados Unidos también, ¿no? ¿Te creo o no te creo? ¿Me dices la verdad o me estás escondiendo algo? ¿No? En un momento límite que a mí me tocó vivir, algún debate de, no sé, la misma... Debates, sí me acuerdo, era entre estudiantes y profesores sobre algún tema.
Y me di cuenta que unos no les creían a los otros, ni los otros les creían a los unos. O sea, pues sigue hablando, yo no te creo. Pues Sospecha, puedes ir a total. decir misa. ¿Cómo? Sospecha del discurso del otro siempre. Sospecho. Entonces, era muy desesperante porque eso podía seguir por toda la eternidad, pues podemos hablar y hablar y hablar y hablar, y si tú sospechas, yo sospecho, no hay diálogo. Y entonces fue en ese momento de desesperación mía que volví a leer a Montaigne, y la famosa buena fe, que siempre le tuve mucho respeto, me sacudió, pero no saben cómo me sacudió. Digo, esto escribió este hombre. Y ahora yo, recién ahora estoy más preparada para entender lo que quiso decir. Yo como lectora estoy más preparada. Por eso Montaigne decía que hace falta tener lectores que lo sigan a uno, que entiendan los guiños, ¿no? Sí, y tanto el ensayo como las revistas generan sus propios lectores, inventan lectores, que es otro tema que a mí me ha perseguido. Bueno, lo digo y dejo que ustedes me pregunten, si no es un monólogo que ni Hamlet, pero también otro de los temas que a mí me persiguen es qué es lo que caracterizaría a la literatura latinoamericana, qué es lo que haría que algo se pueda considerar latinoamericano. ¿Existe eso o no existe? ¿No? Tan discutido, tan debatido. Y yo sí pienso que hay rasgos latinoamericanos, pero que no pasan por una esencia de lo latinoamericano, sino, por ejemplo, por una enorme preocupación de nuestros intelectuales por tener lectores, por generar lectores. Y eso es lo que a mí me conmovió mucho de otra figura que admiro mucho, que es Pedro Enríquez Ureña, ¿no? Este libro que dice Franci, que también está bonito porque también lo ilustró mi hija, se llama 6 ensayos en busca de Pedro Enríquez Ureña, tiene que ver con que Pedro Enríquez Ureña fue un gran editor, fue un gran, se pasó la vida, en vez de escribir sus cosas, decidió mejor corregirles los trabajos a los alumnos, decidió mejor ir dando cátedra por la vida como un Sócrates criollo, y sobre todo se le ocurrió que en América Latina había que hacer editoriales, bibliotecas, colecciones de libros, revistas, y a eso dedicó su vida, a fundar colecciones de libros. Entonces, en América Latina, ser intelectual y ser editor van de la mano. Son muchos los intelectuales que crean revistas, que crean proyectos editoriales, Alfonso Reyes, Cosío Villegas, Enríquez Ureña. Enríquez Ureña se pasaba la vida haciendo listas de los autores, nuestros clásicos. A él le preocupaban nuestros clásicos. Y le preocupaba cómo los vamos a publicar y cómo vamos a hacer una biblioteca para que la persona en América Latina pueda tenerlos a todos juntos, no que para leer a Bolívar tiene que tomarse, ¿cómo se dice? ¿Una guagua? Un camión, un colectivo, irse a una biblioteca. Un o bus, para... un bus. ¿Cómo? Un bus. ¿Un autobús? Ajá. Un bus. Y luego se va a buscar las obras de García Márquez y se tiene que ir a otra biblioteca y justo el tomo que buscaban está prestado y entonces va a tener que leer el de al lado. ¿Y cuántas veces tenemos que leer el tomo 3 porque el 1 se lo robaron y el 2 lo prestaron? Y entonces el sueño de él era darnos una biblioteca digna de libros de muy buena calidad, de muy bajo costo, que estuvieran todos juntos y que pudiéramos ver como Biblioteca Ayacucho, la de Caracas, que es el sueño de Ángel Rama también, tener toda América Latina junta a través de los libros y que estén todos y además que tengan buenos prólogos para que la gente lea el prólogo y entienda de qué va el libro, que estén bien anotadas, etc. Entonces, uno de los rasgos que yo he explorado de lo latinoamericano
es esto que tiene que ver con la edición, la materialidad de la edición, la sociabilidad de la edición, armar consejos editoriales, armar proyectos que se reúne la gente para pensar. Todo esto sí siento que es muy importante en América Latina, como una de las características de la producción de ideas en América Latina, ¿no? Y lo trabajé para Enrique Sureña, para Reyes también, y lo encontré en Martí, y lo anoté, pero en el desastre de libros que tengo aquí, se los quería compartir. En una carta muy temprana de Martí a su amigo Mercado, le dice: quiero publicar libros baratos, quiero que haya lectores. Le escribe Martí desde Estados Unidos: quiero sacar una editorial, no tengo un peso, pero quiero sacar una editorial. Lo dice Martí y me conmovió, porque es una pulsión de los latinoamericanos hacer lo que están haciendo ustedes con la revista. Bueno, ahora pregunten. Sí, Omar, tenías la mano levantada hace un rato y ya. Sí. Adivinen, se nos fue el tiempo. Ya, sí, eso estaba viendo. Muy poquito, entonces solo Omar y ya, no sé, no nos da más tiempo. No, pues yo creo que todos teníamos muchas preguntas para Liliana, y ante todo agradecerle esas palabras tan bonitas que nos ha regalado, y varias de las preguntas que teníamos la ha ido respondiendo. Y bueno, algo que sin duda quería preguntarle, y que escojo esta pregunta porque va muy con lo personal, porque a veces estas ideas terminan tocándolo a uno, no solo como editor cuando editamos la revista, sino también cuando escribimos, ¿no? Porque como dice nuestra editorial, para formar nuestra propia escritura, una de las cosas que me ha ayudado, por ejemplo, a entender esto del ensayo, cuando nos sentamos a escribir un ensayo para el número, o textos ensayísticos como son las reseñas, o ciertos trabajos que hacemos dentro del semillero. Algo que me ha servido, digamos, para acercarme a este texto, que siempre esté en diálogo, que siempre esté en movimiento, que siempre parece que el que está escribiendo estuviera caminando, ha sido esto del camino, ¿no? El camino ha sido muy, digamos, iluminador, por lo menos en mi experiencia personal, que me estoy acercando como a cómo hacerle, a cómo escribir este tipo de textos. Esta idea del camino, de ir con el lector, como siempre nos recuerda Franci cada vez que nos revisa, cómo llevar al lector un poco de la mano, y cómo tratar de tener muchas ideas, pero saberlas escribir, saber dialogar con un tipo, digamos, de crítica, por ejemplo, que a fin de cuentas terminamos tomando una posición sobre esa crítica, terminamos dando nuestro punto de vista sobre el mundo como es en el ensayo. Y en esto te quería preguntar, Liliana, si crees que de pronto este tipo de escritura, que quizá nos acerca a una escritura más vital, a una escritura donde nosotros nos comprometemos, digamos, con lo que estamos leyendo, pero también con lo que estamos escribiendo, ¿no? Nos acerca a un tipo de crítica que nos aleja un poco de esa crítica cerrada, de pronto del dialogar estrictamente con las citas y estrictamente con los autores, y mostrar un tipo de crítica quizá más abierta, donde nosotros podamos debatir o podamos dialogar con los autores, ¿no? Y quizá el ensayo sea la puerta para eso. No sé si puedas comentar alguna de esas ideas que se me vienen ahorita. Sí, cuando tú estabas hablando, es que es impresionante, se me ocurrían las mismas cosas que tú estabas diciendo. Tú decías llevar de la mano al lector. Yo pensaba que siempre tenemos que honrar los textos o honrar los temas que estamos tratando, dejar que el tema nos lleve a nosotros, estaba pensando en bailar el tango, no sé bailar tango, pero como en un baile en que el otro te lleva. Y como editora,
como trabajadora de una revista, como directora después de otra revista, sí sufro mucho, o he sufrido mucho, porque a veces veía que me llegaban textos que eran de las 20 cuartillas que traían, he llegado a ver uno que era, supóngase el título era, voy a inventar, la novela de Roa Bastos, ok. Después decía, voy a analizar la novela de Roa Bastos desde el punto de vista de Nietzsche. Estoy inventando, ¿eh? Y luego, entonces se echaba 18 cuartillas y media hablando de Nietzsche, y al final ponía, entonces le podemos aplicar esto a Roa Bastos y ¡paf! Y se acabó el artículo. ¿Cómo me enojé ese día? ¿Cómo me enojé ese día? ¿Cómo me enojé? No, usted no tiene idea, pocas veces me he enojado tanto. Entonces, honrar al texto, dejar que el texto que se abra, que nos diga cosas. Por eso yo uso también abrir el ensayo. Que el propio ensayo nos diga por dónde. Hay que desarrollar así hasta oído musical y dejar... Me pasó con mi propia tesis de doctorado. Yo había trabajado mucho y todo lo que había escrito estaba muy bien, digo, no tengo crítica a todo lo que yo había escrito, pero sentía que me faltaba algo, sentía que todavía no se me había dado el secreto del autor, y yo ponía papeles acá y ponía papeles allá, y ordenaba y reordenaba, y el capítulo, y de repente un día tuve una iluminación, y me apareció la palabra paradoja en la cabeza. Y dije, caray, este autor es paradójico. Entonces, encontré la clave del autor, pero tardé mucho en leerlo, en analizarlo, en investigarlo, y lo que yo había escrito estaba bien, o sea, era todo correcto. Pero al encontrar la clave que la escritura en este caso de Ezequiel Martínez Estrada, que era el autor del que estoy hablando, era paradójica, fue una iluminación, pero eso me lo tuvo que dar el texto después de mucho trabajo de lectura y subrayado y pensada y no sé qué, no sé cuánto, darme cuenta de que sí, la clave en el caso de él es la paradoja. Y ahí todo se me armó y todo se organizó porque me di cuenta que él escribía de manera paradójica, pero que además apelaba a la paradoja, pero que además su propia posición en el campo intelectual argentino era paradójica. Y él siempre le gustaba enfatizar que él estaba fuera de la doxa, que él era crítico, ¿no? Entonces, pienso que los textos nos van abriendo sus secretos, y que incluso si después alguien quiere hacer un análisis estructural del relato, pues que lo haga, pero previamente tiene que haber comprendido la obra, ¿no? Y en efecto es mucho de llevar la mano, que el texto o que el tema nos lleve a nosotros de la mano para que después nosotros podamos llevar de la mano al lector. Sí es muy de acompañamiento y de complicidad en el buen sentido del término, ¿no? En efecto, bueno, otro gran maestro que tuve, que es Antonio Alatorre, que fue mi director de tesis además. Antonio tenía una cruzada contra la semiótica, contra el estructuralismo, porque le parecían modas que se adoptaban de manera superficial, sin entenderlas bien, y él decía, lean, por favor, lean, con gusto, gozosamente lean. Y la lectura no se puede, o sea, si quieren ser críticos literarios o si quieren ser ensayistas, la etapa de lectura de los libros, pero también